¿Qué tal, licenciado y personas que hoy a través de este medio podrán visualizarme? Sean todos bienvenidos. Y pues hoy en este día eh, traigo el tema sobre los derechos reales de mero goce, hablando sobre el usufructo, uso, habitación y servidumbre, esperando que pues esto sea de su agrado y sobre todo específicamente de mucho aprendizaje, tanto como para mí como para ustedes. Y también pues hoy en este video traigo diapositivas para que podamos comprender y analizar este tema. Acá pues les muestro lo que es el guía de contenido. Vamos a hablar sobre el usufructo, sobre los derechos y obligaciones del usufructuario, el modo de extinguirse el usufructo, uso y habitación, y pues de las servidumbres, ya que esto lo encontramos en el título 4 del Código Civil. También hablaremos sobre las disposiciones generales de la servidumbre, de acueducto y pues la servidumbre legal de paso. Entonces, este es el guía de contenido que en este video pues vamos a tratar. Y vamos a empezar desarrollando el tema usufructo. ¿Qué es el usufructo? Para empezar, pues es una palabra compuesta del uso, hablar, que habla sobre el uso y fruto, pues es el goce, el beneficio de alguna situación o de alguna cosa. Y nos indica que el usufructo es el derecho real de goce o disfrute de un bien que no nos pertenece, o sea, de una cosa ajena. Esto se traduce en términos jurídicos a la tenencia de la cosa, más no a su propiedad. Para entrar en contexto, para que a principios se pueda comprender de lo que estaré hablando, les daré un ejemplo muy claro, lo cual viene siendo el alquiler de una casa, que pues como tal se trata de alquiler, pues alquileres, pero a la persona quien está, así que está habitando el hogar, la persona que está rentando, esta persona es el usufructuario, porque es la persona que está gozando de este derecho real de goce. Pues él está gozando, él está viviendo en su redundancia en la vivienda. Entonces, él está gozando de este derecho. Sin embargo, la otra persona que pues es el dueño o el poseedor de dicha vivienda, pues a él se le denomina como el propietario. Entonces, si él es usufructuario, cuando él está alquilando, no, porque pues él no goza de este derecho, porque en los alquileres y en la renta, pues ya es otro tema a hablar. Nos indica también, y todo está regulado, que es un derecho y tanto como derecho como una obligación, porque el derecho va a ser lo que estamos hablando, el derecho real de goce y la obligación, pues poder cumplir con la persona de manera en cuanto a las cuotas, en cuanto al mantenimiento. En esta diapositiva vamos a hablar sobre ello. Entonces, que quede claro que el usufructo es todo aquel goce, todo aquel derecho que aquella persona llega a tener cuando está haciendo uso de algo o está recibiendo algo de parte de algún propietario, de parte de alguna persona que así lo esté haciendo. En este caso les dije pues sobre el uso de, de una, de una casa, pues el alquiler de una casa. Entonces ahí hay usufructuario, que es la persona que está gozando de este derecho y pues a la persona quien es dueño de esta vivienda, de este terreno, pues él es el propietario. Entonces, vamos a hablar sobre en términos jurídicos, se entiende el usufructo como la desmembración temporal del dominio sobre la cosa, o sea, que mientras el usufructuario tiene derecho a las utilidades de la cosa, el titular de la misma habrá perdido temporalmente su capacidad de gozar o disfrutar de ella, quedándole únicamente el derecho de disposición sobre ella. Es lo que les había comentado sobre el ejemplo en cuanto al usufructuario y el propietario.
porque acá nos indica que en términos jurídicos se entiende el usufructo como la desmembración temporal del dominio sobre la cosa, o sea, que mientras el usufructuario, dijimos que es la persona quien está viviendo pues en el hogar, tiene derecho a las utilidades de la cosa. En cuanto al titular, el propietario, temporalmente pierde este derecho de goce, ya que pues él está accediendo, está llegando a un acuerdo con la persona o usufructuario a que pues él va a poseer estos derechos de goce, mientras que él lo que va a estar recibiendo pues va a ser, llamémosle mensualidades, pagos, y también acá nos habla sobre que, dicho de una forma más sencilla, el propietario de un bien sigue siendo a pesar del usufructo, pero será el usufructuario quien tenga derecho al goce y disfrute del mismo. He allí la partición de los derechos que tradicionalmente otorga la propiedad. Entonces, espero y esté quedando claro esta explicación sobre el usufructo. Y aclarando que pues en cada contrato, en cada Así que en cada documento que se llegue a realizar, porque definitivamente todo tiene que estar bajo un escrito, bajo un documento. En cuanto al alquiler, pues la persona, que estamos hablando sobre el usufructo, el usufructuario, pues él firma un documento, lo cual él se compromete así como ahí sí que a poseer esos derechos de goce, como también a tener eh, la obligación de poder cumplir con esta persona, es decir, él sí o sí debe de cumplir con lo que sea el mantenimiento de casa, con el que sea el pago mensual de la renta, con muchos servicios que en cuanto al uso del usufructuario, pues algunos percances, algunos errores o algunas cosas que pueda ahí sí que llegar a pasar en la vivienda, pues también esta persona es el quien pues va a tener que estar al frente, la cual es poseedora de este derecho de goce. Quedando claro acerca del tema sobre el usufructo, pues vamos a hablar sobre la constitución del usufructo en Guatemala. Les decía al principio que estos temas, pues todo está regulado, todo está establecido, normado en nuestra Constitución, no solo en la Constitución, también está en el Código Civil y pues en diferentes leyes, tanto a manera nacional como internacional. Y entonces vamos a hablar sobre la Constitución del usufructo en Guatemala. Y nos indica que, según el Código Civil de Guatemala, el usufructo puede constituirse de dos maneras, principalmente por voluntad de las partes o por testamento. Por voluntad, nos indica acá. Por voluntad de las partes, pues puede establecerse mediante un contrato, lo cual era lo que yo les decía cuando les desarrollé sobre el usufructo. Esto se da por medios de contrato, les decía de que todo tiene que estar bajo un documento, bajo un escrito, en este caso, bajo un contrato. Esto siendo de voluntad. En cuanto al testamento, permite su constitución como una disposición de última voluntad. Esto puede llegar a suceder, se habla acerca de bajo testamento, em, sobre el derecho de goce que alguna persona le deja a un familiar o podría ser a otra persona ajena a su familia, pero le deja este derecho de goce, recalcando de que cuando se llega el tiempo que pues deja establecido, pues esta persona, este usufructo pasa a ser a lo que viene siendo el propietario. Esto sobre el testamento. Y nos indica que el Código Civil de Guatemala determina que el usufructo puede constituirse por medio de contrato, en donde las partes acuerdan las condiciones o por testamento, en cuyo caso se otorga en favor de un beneficiario tras el fallecimiento del testador, del propietario. La ley también especifica que si no se establece un plazo, el usufructo será vitalicio
aunque se permite que tenga un periodo definido de hasta 30 años, salvo en bienes nacionales donde puede prolongarse hasta 50 años. ¿Cómo es eso? Cuando hablamos acerca de los plazos en cuanto los 30 años, es, este caso viene dando de manera común de lo que se vive el día a día en cuanto a los alquileres. Pues el plazo mayor a la persona para que pueda tener este derecho de goce es hasta los 30 años. Es decir, de que después de esta fecha, pues al haberse acordado, ya sea puede ser antes, ¿no? Porque hay personas que llegan a alquilar y pues establecen bajo un contrato, son 5 años, son 10 años, son 15 años, el cual pues va a ser usufructuario en la propiedad. Entonces, cuando la persona, o sea, cuando no hay un plazo definido, el plazo límite, pues estamos hablando de 30 años. Esto pues hablamos de personas civiles comunes. Por ejemplo, yo doy en alquiler a mi vecino, a mi vecina. Entonces, hablamos sobre el plazo de 30 años y también nos indica sobre el plazo de 50 años. ¿Cómo es eso? Nos indica que salvo en bienes nacionales donde puede prolongarse hasta 50 años. Entonces, esto podría ser, por ejemplo, que un centro de salud, que una escuela no esté en terreno, ahí sí que de parte de gobierno, de parte del país, pues, sino que tenga tenga su propio documento, lo que viene siendo esto, lo que hace, pues, lo que indica que esa propiedad es privada y no es del gobierno. Entonces, este plazo que la persona civil puede darle al gobierno son de 50 años. Entonces, no es lo mismo del estarle alquilando a una persona civil común y que alquilarle al gobierno, porque ahí la diferencia pues son de 20 años. Nos indica que eh, el alquiler hacia una persona civil común son de 30 años y el alquiler hacia el gobierno pues son 50 años. También nos indica que entre las disposiciones relevantes se destaca que el usufructo no puede alterar la sustancia del bien, es decir, el usufructuario tiene la obligación de conservar la integridad física del bien sin realizar modificaciones que puedan dañarlo o disminuir su valor. Además, se regula quienes son responsables en caso de deterioro, las formalidades de su constitución y los procedimientos para su extensión. Pues todo esto se especifica mediante un contrato, los acuerdos que llegan a poder darse entre estas personas, el propietario como el usufructuario. Entonces, cuando existe este contrato, las personas pues llegan a un acuerdo en el que el propietario, él pues indica y dice que al momento de que será entregada la propiedad, será entregada la vivienda, pues él lo quiere bien, lo quiere tal cual se lo entregó. Es decir, que la persona no puede hacerle modificaciones, salvo que si la persona pues quiere, ahí sí que póngale que es una casa de primera planta, primer nivel, y la persona quiere tirarle segundo nivel al propietario, pues va a ser un beneficio porque al fin y al todo, pues es propietario, es dueño de la propiedad. En cuanto al usufructuario, pues en este caso va a salir perdiendo porque al momento que él entrega o al momento que él deja de tener este derecho de goce, pues todo esto, todo eso lo que construyó en beneficio al propietario, definitivamente no puede llevárselo. Entonces, va a ser un beneficio para el propietario. Pero definitivamente no, el propietario pues no va a tener problema con esto. Sin embargo, si la persona usufructuaria entrega la propiedad con irregularidades, con deterioro, entonces la persona propietaria puede reclamar porque existe un contrato bajo dicho acuerdo. Y nos indica acá que el usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. El artículo 704 del Código Civil. Usufructo temporal
vitalicio y por plazo. Vamos a hablar sobre estos tres puntos, sobre el usufructo temporal, vitalicio y por plazo. En cuanto al usufructo temporal, nos indica que este es similar al plazo, pero se refiere específicamente a un periodo definido para la vigencia del derecho, generalmente inferior a un año y muchas veces ligado a circunstancias particulares del acuerdo. Es lo que yo les había mencionado anteriormente sobre el temporal, es similar a lo del plazo, ¿va? Pero no trasciende a menor de un año o seguramente 2, 3 años. En cuanto a lo que es el plazo, pues ya se define como tal un plazo. Y nos indicaba que es similar al plazo, pero se refiere específicamente a un periodo definido para la vigencia del acuerdo, generalmente inferior a un año y muchas veces ligado a circunstancias particulares del acuerdo. En cuanto al usufructo vitalicio, nos indica que es aquel que dura toda la vida del usufructuario, se otorga generalmente por testamento o acuerdo entre partes y determina con la muerte del usufructuario, es decir, muy utilizado en planificación sucesoria, ya que permite al beneficiario disfrutar del bien durante toda su vida. Es decir, que ha establecido que mediante él esté vivo, él puede eh, disfrutar de este derecho de goce. Si él tiene hijos, si él tiene esposa, si él tiene familia, tiene primos, y pues él muere, ¿qué es lo que trasciende? Se preguntarán ustedes. Entonces, trasciende a que como la persona al quien pues quedó beneficiario de este derecho de goce, ya no existe, entonces este derecho de goce pues se desvanece, ya no existe. Entonces la persona o los familiares de quien el propietario dejaron este derecho de goce a la persona pueden reclamar pues este derecho de goce también o ser propietario. También nos habla sobre el usufructo por plazo. Tiene una duración establecida en un periodo determinado que puede ser de varios años, pero no mayor a 30, era lo que les habíamos hablado, hasta 50 en lo que son los bienes nacionales, por ejemplo, hospital, escuelas, centros de salud y cosas o otros propiedades que tengan que ver con con el gobierno. Sin embargo, no son del gobierno, pero son de un uso o de un bien común para toda la población. Se usa en arrendamientos o contratos temporales de uso y disfrute, siendo útil en inversiones y usos comerciales. Entonces, eso también pues podemos verlo, por ejemplo, todos aquellos negocios eh, que, que hacen sus arrendamientos, pues son por plazo, estos se definen por plazo. Acá hay unos ejemplos sobre el uso de usufructo temporal, lo cual nos dice acerca de un personaje, don Gustavo. Él otorga a su sobrino el usufructo de manera temporal de una finca agrícola durante 6 meses para que pueda cosechar y vender los productos mientras él se encuentra en el extranjero. Este usufructo es de manera temporal, le deja el derecho de goce a esta persona, recalcando que cuando él pues seguramente esté de regreso, este derecho de goce pues si él así lo desee, lo reclame y pues la persona quien poseía este derecho de goce pues simplemente ya no va a tener estos derechos porque la persona lo va a reclamar. Y el usufructo, el ejemplo del usufructo vitalicio nos habla sobre una madre que transfiere la nuda propiedad de una finca a su hijo, pero se reserva el usufructo vitalicio, conservando el derecho a vivir en la propiedad y aprovechar sus frutos hasta su muerte. Em, Esto hace referencia a que, por ejemplo, se pasa la propiedad a nombre de dicha persona. Por ejemplo, los padres. Acá nos indica este ejemplo sobre la madre. Una madre le pasa la propiedad a su hijo, estableciéndolo todo por testamento. Entonces, pero aclarando e indicando en el, en el documento que pues ella va a ser beneficiaria de este derecho de goce
va a ser usufructa hasta el día que pues, llegue su muerte. Entonces, es decir, la persona no puede ninguna ocasión desalojar en cuanto a esto a su madre, porque pues hay un contrato, hay un acuerdo en el que se establece que ella va a ser usufructuario de dicha propiedad hasta el día de su muerte. También está el ejemplo sobre el usufructo por plazo. Nos indica sobre don Juan Carlos que él concede a su hija el usufructo por plazo de 20 años sobre un edificio de apartamentos, permitiéndole percibir las rentas durante ese tiempo. Al vencer el plazo, el inmueble vuelve al propietario. Pues este es un ejemplo que está muy especificado y que pues se ha de comprender a simple lectura. Y acá nos habla sobre las condiciones especiales en bienes nacionales. Esto ya les decía sobre aquellas rentas de hospitales, escuelas, y nos indica que el usufructo en bienes nacionales en Guatemala presenta particularidades importantes. La ley de bienes nacionales establece que el usufructo puede concederse por periodos que pueden llegar hasta 50 años con el fin de promover el uso racional de los recursos públicos y facilitar inversiones en proyectos agrícolas, turísticos o de infraestructura. Lo que hablábamos pues sobre los hospitales, escuelas, centros, no sé, centros de turísticos que en este caso lo menciona, parques, recreación. Asimismo, en bienes privados, las condiciones pueden variar según los pactos entre las partes, incluyendo cláusulas específicas sobre el mantenimiento, las reparaciones y las obligaciones del usufructuario. Es fundamental aclarar estos aspectos en el contrato o testamento para evitar conflictos y asegurar que que el usufructo significado se respete y se aplique correctamente. Otras particularidades incluyen la existencia de usufructos sobre bienes muebles e inmuebles, cada uno con sus requisitos y limitaciones particulares. Por ejemplo, en bienes muebles el usufructo puede durar menos tiempo a ajustarse a la naturaleza del bien como vehículos o maquinarias. Estas condiciones son especiales en los bienes nacionales. Y acá pues nos habla sobre las obligaciones y derechos que tiene el usufructuario. Eh, el usufructuario tiene varias obligaciones que deben cumplirse para mantener la validez de su derecho y proteger la sustancia del bien. Entre ellas destacan, y acá pues nos indica que debe mantener la sustancia del bien, debe conservar en buen estado el bien, realizando las reparaciones ordinarias que sean necesarias. Lo que expliqué al principio, que pues si una persona tiene el derecho de goce sobre una vivienda, pues él debe velar para que ahí sí que los daños sean reparados pues todo esté marchando bien. Debe realizar reparaciones ordinarias adecuadas para preservar el valor y la funcionalidad del bien sin alterar su esencia. Pagar los impuestos y contribuciones, es en este caso al pago de renta, que correspondan por el uso del bien, incluyendo impuestos prediales o tasas específicas. Usar el bien de forma adecuada y legal, garantizando que no cause daños ni afecte a terceros o al patrimonio del propietario. En cuanto a las limitaciones, el usufructuario no puede vender, hipotecar o alterar esencialmente el bien sin autorización del propietario. Además, debe respetar la duración del usufructo y las condiciones pactadas, cumpliendo con las responsabilidades que la ley y el contrato establezcan. Esto ya lo decíamos. Toda persona es otro punto muy importante que se debe mencionar y aprender, es que toda persona tiene tan solo el derecho de goce, em, contando con un propietario ajeno, no puede hipotecar, no puede vender, tampoco puede rentar, porque es algo que a la persona quien es beneficiaria o está haciendo, obteniendo este derecho de goce, pues no puede hacerlo porque no es propietario de dicha tierra, de dicho hogar.
Entonces, acá nos especifica también en el artículo 709 del Código Civil sobre el derecho del usufructuario. Los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario, salvo las obligaciones a que tales frutos estén afectos con anterioridad. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario. El dueño de los frutos pendientes al constituirse o al terminarse el usufructo es quien debe pagar los gastos de cultivo del año rural correspondiente. También en el artículo 713, siempre el Código Civil nos habla sobre la obligación de restituir y nos indica que si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad. Y pues si esto no fuere posible, a pagar su valor, si se hubiesen dado estimadas o su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo, si no fueron estimadas. También en el artículo 720, siempre del Código Civil, nos habla sobre las obligaciones del usufructuario. El usufructuario tomará las cosas en el estado en que se encuentren, pero no podrá entrar en posesión de ellas sin hacer previo inventario de los muebles y descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario. Los gastos inherentes a este acto serán a cargo del usufructuario. Cuando haya sido relevado el usufructuario de las obligaciones de que trata este artículo, el propietario tendrá derecho de hacer que se lleven a cargo sus expensas. Y traigo un ejemplo basado en el artículo 713, lo cual nos habla sobre don Jorge. Él otorga a su sobrino Juan el usufructo de 1000 quintales de café almacenados en una bodega por un periodo de 2 años. Durante ese tiempo, Juan puede usar y vender parte del café, ya que es un bien que se consume con el uso. Al finalizar el usufructo, Juan está obligado a restituir a don Jorge la misma cantidad, calidad y género de café, es decir, 1000 quintales de café del mismo tipo y calidad. Si, si no le fuera posible devolver el café, entonces deberá pagar su valor según el precio corriente del mercado al momento de terminar el usufructo, tal como establece el artículo 713 del Código Civil. Entonces, este ejemplo nos indica que eh, también existe de esta manera el hacerse usufructuario sobre algunas cosas. Esto es decir, con el fin de sacarle o sea, ganancia a las cosas. Este en sí es el de lo que nos habla. ¿Cuál va a ser el derecho de goce de esta persona? Pues es poder trabajar lo que le han dado, aclarando sobre este acuerdo que debe restituir lo que pues le dieron al principio. En cuanto a su derecho de goce, pues va a hacer pues ahí sí que la manera en que él lo va a trabajar, si le va a ganar, pues en este caso sí va a perder, pero sí o sí se debe restituir de manera y que no lo haga de manera físicamente, puede cumplir con esta obligación pagándole pues estos quintales de café. También tenemos otro ejemplo basado en el artículo 720, siempre del Código Civil, sobre doña María, que ella concede a su hijo Luis el usufructo de una casa y sus muebles. Le da la oportunidad de que sea uso de esta vivienda con sus muebles. Antes de que Samuel pueda entrar a posesión del inmueble y usar los muebles, debe: uno, realizar un inventario detallado de los muebles, sofás, electrodomésticos, todo bien mueble que esta casa pues pueda tener. Debe hacer una descripción completa del estado del inmueble, sobre las paredes, sobre los techos, en qué condiciones se encuentra. También debe citar a doña María, la cual ella es la propietaria, pues para que supervise y apruebe el inventario, es decir, no puede alterar cosa que no existe. Por ejemplo, si el techo esté en perfectas condiciones en su inventario, pues no puede colocar de que tiene daños el techo, porque la persona quien es propietaria tiene que supervisar dicho inventario para poder establecer este documento.
Todos los gastos de inventario y descripción corren por cuenta de Samuel, el usufructuario. Si Samuel hubiese sido relevado de esta obligación, doña María tendría derecho a realizar el inventario a su propia costa para garantizar que los bienes se reciban correctamente. Es decir, si la persona quien está siendo acreedor de este usufructo no cumpla con con este artículo, de manera de que pues todo tiene que ser detallado a lo cual exista, a lo cual no exista. Entonces la persona quien es propietaria, pues ella puede realizar dicho inventario para poder establecer en qué condiciones pues se encuentra la propiedad. Y acá nos habla sobre la extinción del usufructo. Y vamos a empezar hablando en el artículo 738 sobre la extinción del usufructo. Y nos indica que existen situaciones que pueden provocar la extinción anticipada del usufructo, o sea, antes de llegar al plazo, al acuerdo que tienen establecido. La destrucción total del bien, la renuncia del usufructuario, la consolidación, o sea, cuando el usufructuario adquiere la propiedad del bien, o el incumplimiento de las condiciones establecidas para el usufructo. Por estos medios se puede dar la extinción del usufructo. Nos habla también sobre la muerte del usufructuario en los casos del usufructo vitalicio. Esta causa es la principal para la extinción, para que pues ya no sea, se borre pues este usufructo, se elimine. El vencimiento del plazo establecido, si la duración pactada en el contrato de testamento llega a su fin. Consolidación, cuando el usufructuario adquiere la propiedad plena del bien, por ejemplo, mediante compra o donación, eliminando el derecho del usufructo. También sobre la destrucción total del bien, si el bien resulta completamente destruido por accidente o por causa natural, el usufructo se extingue. Sobre la renuncia voluntaria, también puede llegar a realizarse eso, que puede realizar el usufructuario en cualquier momento con acuerdo del propietario. Esto sí, si llegan a un acuerdo. El incumplimiento de las obligaciones, si el usufructuario incumple gravemente las responsabilidades asumidas, el propietario puede solicitar la determinación del usufructo. El proceso de extinción puede realizarse mediante la aclaración judicial por acuerdo entre las partes, dependiendo del caso específico y las condiciones pactadas. Pero es recomendable siempre que cuando exista una extinción del usufructo siempre sea mediante una declaración judicial para evitar problemas a futuros. Entonces, por este tipo de situaciones se puede dar la extinción del usufructo. Cesación de usufructo. Cuando hablamos sobre cesación, pues es palabra coloquial, la manera de terminarse, de acabarse lo que es el usufructo. Y nos habla sobre en el artículo 739 del Código Civil, también puede cesar el usufructo, acabar, por el abuso que el usufructuario haga de su derecho, deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de las reparaciones ordinarias. En este caso, la extinción del usufructo no procede de hecho, sino que debe de ser declarada por resolución judicial. También puede optar el propietario en el mismo caso a que se le ponga en posesión de los bienes obligándose a pagar el usufructuario periódicamente el producto líquido de los mismos, deducido el honorario de administración fijado en conformidad con la ley. Nos habla sobre la gestión patrimonial y la planificación sucesoria. El usufructo significado se vuelve una herramienta fundamental en la gestión patrimonial, permitiendo a personas mayores o administradores de patrimonio mantener el uso de un bien sin alterar su titularidad. Esto es especialmente útil cuando se busca proteger bienes y asegurar su uso en el tiempo. En la planificación sucesoria, el usufructo permite que un familiar cercano como cónyuge o un hijo disfrute de un bien durante su vida, mientras que la propiedad plena pasa a los herederos tras su fallecimiento. De esta forma se garantizan derechos y responsabilidades claras, evitando conflictos a futuros.
También funciona como un mecanismo para generar ingresos mediante el arrendamiento de bienes, con la seguridad de que el usufructo pueda extenderse o terminar según lo pactado, siempre respetando las condiciones legales y obligaciones del usufructuario. Acá les traigo un ejemplo sobre don Ricardo, pues él es propietario de una casa antigua y le otorga a su sobrino Luis el usufructo, el derecho de goce de la vivienda, permitiéndole vivir en ella y disfrutar de sus beneficios con la obligación de mantener en buen estado y realizar las reparaciones ordinarias necesarias y con el paso del tiempo, pues Luis descuidó completamente la casa, incumplió este dicho acuerdo que pues don Ricardo le dejó indicado, lo cual no arregló las goteras del techo, permitió que las paredes se deterioraran por humedad y no dio mantenimiento a las instalaciones eléctricas ni al jardín. Incluso alquiló partes de la vivienda sin autorización, causando más daños. Entonces, por este tipo de inconvenientes, se puede a lo que es dar la cesación del usufructo, o sea, acabarse este dicho acuerdo y pues pasar al propietario este derecho de goce. Hablemos sobre el uso y habitación. Esto se define como eh, los derechos de uso y habitación son dos derechos denominados de goce, por los cuales se atribuyen a su titular determinadas facultades desmembradas del derecho pleno de propiedad. El derecho de uso eh, supone poder usar y percibir los frutos de una cosa ajena a la medida en que se precisen para cubrir las propias necesidades y de las familias. El derecho de habitación supone poder habitar las piezas de una casa que sean necesarias para uno mismo y la propia familia. En el artículo 745 del Código Civil nos habla sobre el contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. En el artículo 745, siempre sobre el contenido de la habitación, también nos habla sobre la habitación, se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no lo haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. En cuanto a sus características de carácter personal, el derecho de uso se limita al titular y en ciertos casos a su familia. No se extiende a terceros ni permite la transferencia del derecho. No comercializable. El usuario no puede arrendar, vender, hipotecar ni explotar el bien de manera comercial. El uso se restringe a fines personales y familiares. Temporalidad. El derecho de uso puede ser vitalicio o estar sujeto a un plazo determinado al concluir el plazo o al fallecimiento del titular. El derecho pues se extingue. También está la limitación de alteraciones. El usuario no puede realizar modificaciones que alteren la naturaleza, estructura o destino del bien. Debe mantenerlo en condiciones adecuadas para su devolución al propietario. Pues esto es similar bueno, de hecho sí, tiene mucho que ver con lo que es los arrendamientos sobre el uso de habitación. Pues no puede ser modificada ni alterada con fines de dañar o deteriorar dicho uso y habitación. Y pues acá les traigo un ejemplo sobre el uso y habitación, lo cual nos indica que Juan tiene un terreno que le pertenece a su vecino, Pedro, y Pedro permite que Juan use un pequeño huerto en ese terreno, pues para sembrar dichas verduras, dichas flores, lo que él considere a realizar. Según el artículo 745 del Código Civil, Juan puede servirse de los frutos del huerto, como verduras y frutas,
solo en la medida suficiente para satisfacer sus propias necesidades y las de su familia. Es decir, no puede ir repartiendo a todas las personas o invitarlas a ser partícipe de este huerto, porque pues el propietario solo le está dando este derecho de goce para que nomás pueda satisfacer las propias necesidades de dicha persona, pues, y la de su familia. Si Juan empezara a vender todas las frutas del huerto en el mercado para ganar dinero, estaría excediendo los límites del uso y estaría infringiendo este artículo. Pues ya les mencioné que esta persona a quien pues se le cedió este derecho de goce, de uso y habitación, pues no puede ir ahí por la calle y ir vendiendo pues lo que son los frutos de dicho huerto, porque no, por eso está este artículo, el 745, lo cual norma y regula que no tiene que limitarse a realizar esto. El otro ejemplo sobre María, pues ella tiene el derecho de habitar una casa que pertenece a su tío. Según el artículo, María puede usar solo las habitaciones y espacios necesarios para ella y su familia, aunque cuando se le concedió el derecho de habitación, la casa estuviera vacía o sin muebles. Por ejemplo, si María necesita una sala, un dormitorio y la cocina para su familia, puede usarlos, pero no podría ocupar un cuarto extra para almacenar muebles de otras personas o convertir la terraza en un negocio, porque eso excedería lo necesario para la habitación. Y esto es similar con lo del uso. En cuanto a habitación, pues siempre no debe alterar el uso o no debe alterar cosas para que esta habitación pues se vea afectada o deteriorada. Entonces, esta persona pues no debe limitarse a este tipo de acciones. Limitaciones del derecho de uso. Hablaremos sobre el 748 del Código Civil, sobre los derechos reales, personalísimos e intransmisibles, y nos indica que son derechos inalienables, solo pueden usarse por sus titulares y no pueden transmitirse bajo ningún título. En caso de incumplimiento del derecho de uso, pues el propietario podrá reclamar la cosa y su posesión. Además, podrá exigir en el derecho de uso como consecuencia. Están limitados según las necesidades de la persona titular del derecho. Esto en el artículo 745, 75 del Código Civil. En cuanto basten para las necesidades del usuario y de las de su familia, es decir, depende de las necesidades del titular y la de su familia, ya que el derecho de uso debe ser suficiente y bastar a las necesidades del usuario y pues a la de su familia, aunque ésta aumente. Y acá nos habla sobre el derecho de habitación y nos indica que habitación es un derecho real eh, que permite a una persona usar una parte de un inmueble ajeno para vivir en él. Esto es similar al usufructo, es solo que con la diferencia clave que el derecho de habitación solo permite ocupar específicamente la vivienda de una parte de ella para uso personal y de su familia. Claro, esa es la gran diferencia que hay entre el usufructo y el uso y el habitación, porque el usufructo, pues la persona tiene este derecho de goce en cuanto a toda la propiedad, lo que viene siendo casa, todas las habitaciones. En cuanto a habitación, específicamente la palabra lo dice, solo lo hace acreedor del derecho de goce solo a una habitación o un espacio determinado, el cual el propietario indique para que pueda establecerse ahí y poder luego allí alojarse, pues, y poder cumplir con sus derechos y obligaciones. También nos quedamos donde nos decía que solo permite ocupar específicamente la vivienda o una parte de ella para uso personal y su familia sin poder arrendarla ni otorgar su uso a otros. Esto significa que el fundamento de este derecho es alojamiento de forma exclusiva.
Esto está establecido en el Código Civil en el artículo 746. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho. Este derecho de habitación es vitalicio y se extingue con la muerte del titular, aunque también puede estar sujeto a otras condiciones según el acuerdo entre las partes o la ley aplicables. Se pierden de la misma manera que el usufructo. Entonces, esto es sobre el derecho de habitación y menciona aquí algunas obligaciones también, que pues una obligación, si así lo queremos ver, pues la persona no puede permitir que otra persona más llegue a vivir en cuanto al espacio que le han asignado para poder alojarse. Entonces, esto es una obligación que la persona debe cumplir. Y aquí, pues, un ejemplo nos indica que Francisco tiene el derecho de habitar una casa que pertenece a su tío. Francisco vive con su esposa e hijos y nos indica que según el artículo 746 siempre del Código Civil, que es lo que ya habíamos hablado, lo cual nos indica que la habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho. Este derecho de habitación es vitalicio, se extingue con la muerte del titular, aunque también puede estar sujeto a otras condiciones según el acuerdo en que las partes o la ley sea aplicable. Entonces nos indica que Francisco puede usar el dormitorio, la sala, la cocina y el baño porque son necesarios para él y su familia. Es decir, específicamente le han dado este espacio para poder alojarse. Si Francisco decide instalar un gimnasio o dar en alquiler un cuarto a otra persona, pues, o construir una piscina para terceros, él estaría excediendo a los límites de su derecho de habitación porque esas cosas no son necesarias para su vida familiar. Eh, entonces, esto estaría infringiendo y no, no se estaría cumpliendo con lo que el artículo 746 siempre del Código Civil establece. Causas de extensión del derecho de uso y habitación. Acá establece que se pierden de la misma manera el usufructo, tal como lo establece en el artículo 768 del Código Civil, la cual puede llegar a cesar, a extinguirse este derecho de uso y habitación eh, cuando se cumplen, por ejemplo, la muerte del usufructuario, el vencimiento del plazo por el que se constituyó, porque se realizó la condición resolutoria a la cual estaba sujeto el usufructo. La reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona, prescripción, la renuncia del usufructuario, pérdida total de la cosa objeto del usufructo por la anulación o cesación. Un ejemplo acá que podríamos tener que Ana tiene un terreno eh, y su vecino Luis tiene otro terreno, llamémoslo terreno A, terreno B. El único camino para que Ana pueda salir a la calle pasa por el terreno de Luis. Para poder usar este camino, Ana y Luis acuerdan una servidumbre de paso previo, em, previo, ¿dónde me quedé? Acuerdan una servidumbre de paso predio dominante, el terreno de Ana, pues es la que se beneficia del paso. El predio sirviente, pues es el terreno de Luis y pues es el quien soporta el paso. En el artículo, eso lo podemos verificar también en el artículo 750 del Código Civil. Y acá pues llegaremos a otro punto, lo cual vamos a hablar sobre las servidumbres. ¿Qué son las servidumbres? Eh, Se preguntarán de manera coloquial, si así lo queremos ver, aunque pues está mal. Solo que en la época pasada, pues era una palabra que sí existía. Las servidumbres se le llaman a estas personas que tienen como función poder ayudar con el aseo de casa, el limpia de casa, ordenar cualquier cosa que pues esté mal dentro de una vivienda. Pues a estas se le llamaban servidumbres. Pero en este caso vamos a desarrollar qué son las servidumbres. Y nos indica que las servidumbres son derechos reales que limitan el pleno uso o goce de una propiedad denominada predio sirviente en beneficio de otro inmueble llamado predio dominante.
El predio sirviente, pues, es al quien va a tener el beneficio. Los dos van a ser beneficiarios, pero es como el terreno beneficiario, si así lo queremos ver. Es decir, es una carga que se impone a un bien inmueble en favor de otro, de forma que el dueño del predio dominante pueda ejercer ciertos derechos sobre el predio sirviente. Y en el artículo 752 del Código Civil tenemos el concepto, esto hablando de manera jurídica y poder guiarnos de manera con las leyes. Les decía en el artículo 752 del Código Civil, nos indica que la servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante, el que la sufre predio sirviente. Y acá tenemos pues unas ideas clave, lo cual nos indica que en Guatemala las servidumbres se regulan en el Código Civil, específicamente en los artículos 752 al 821. Pues ahí podemos encontrar sobre las servidumbres. Existen servidumbres voluntarias establecidas por acuerdo entre propietarios y servidumbres legales impuestas por la ley para facilitar el uso de los inmuebles. Las servidumbres pueden constituirse mediante contrato, por disposición legal o por prescripción tras un uso interrumpido durante 20 años. Las servidumbres se extinguen por desuso, confusión de predios, renuncia voluntaria o desaparición del predio afectado. Son esenciales para garantizar el acceso a recursos y servicios en propiedades vecinas, promoviendo la convivencia armónica entre dueños. El propietario del predio dominante debe usar su derecho sin causar daños, mientras que el dueño del predio sirviente debe permitir dicho uso conforme a la servidumbre. Y acá tenemos la clasificación de las servidumbres. Y pues esto lo encontramos en el artículo 754 del Código Civil. La clasificación se constituye como servidumbres continuas. Estas son las que pueden usarse sin intervención del hombre. Es un ejemplo acá plasmado. Una servidumbre de desagüe, donde el agua del predio superior pasa continuamente al inferior a través de una canaleta o tubo sin que nadie tenga que hacer nada para que funcione. El otro también está servidumbre discontinuas. Estas son las que requieren una acción del hombre para usarse. Un ejemplo, una servidumbre de paso, donde el dueño del predio dominante debe abrir una puerta o portón y caminar o pasar por el terreno vecino. Esto, eh, esto se da más en aquellos, si así los queremos llamarles, terrenos baldíos o los potreros, pues para poder trasladarse entre vecinos, pues tienen sus potreros para poder trasladarse, tienen que pasar por dicho portón, por dicho portillo, palabra coloquial, o puerta para poder pasar hacia la siguiente parte del terreno. También está sobre las servidumbres aparentes, son las que se reconocen por signos visibles o construcciones. Un ejemplo, una servidumbre de acueducto es cuando hay tuberías, canales o acequias visibles que muestran su existencia. Y las servidumbres no aparentes, pues estas son las que no presentan señales visibles de su existencia. Un ejemplo, una servidumbre de no edificar en cierta parte del terreno que impide construir, pero no tiene ningún signo externo que la muestre, es decir, no es visible. Trata también sobre de la servidumbre de acueducto. Esto lo encontramos en el código 760, en el artículo 760 del Código Civil de Guatemala. Nos indica que son las que consisten en el derecho de hacer pasar por los predios intermedios el agua que se pueda disponerse para una finca o una obligación de indemnizar y que tienen carácter
de continua y aparente, aun cuando no sea constante el paso del agua. Esto pues está en el artículo 760 del Código Civil. Casos en que puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública previa indemnización. Establecimiento establecimiento o aumento de riesgos, establecimiento de baños y fábricas, desecación de lagunas y terrenos pantanosos, evasión o salida de aguas procedentes de alumbramiento artificiales, salida de aguas de escorrederas y drenajes. Del dueño puede oponerse cuando por pretenderse construir acequia descubierta que sea perjudicial por su calidad de agua, por peligrosa para el terreno del predio sirviente cuando se intente utilizarla por objetos de interés privado, por poderse establecer sobre otros predios con iguales ventajas para el que pretende imponerla y para el que pretenda imponerla y menores inconvenientes para el que haya de sufrirla. Acá también habla sobre la caducidad de la servidumbre. La concesión, o sea, cuando se acaba la servidumbre de acueducto sobre predios ajenos, caducará si dentro del plazo que se hubiera fijado el concesionario no hiciere uso de ella. Dicha caducidad se opera sin perjuicio de satisfacer al dueño de cada predio sirviente la indemnización que corresponde. Y acá pues tenemos un ejemplo, lo cual nos indica que el señor Luis Pérez es propietario de una finca agrícola que necesita agua para el riego de sus cultivos. El río más cercano pasa por el terreno de su vecino, Carlos Gómez, y pues no hay otra forma de conducir el agua hasta la finca de Luis sin pasar por el terreno de Carlos. Y Luis solicita al juez que se imponga una tubería una servidumbre forzosa de acueducto con el artículo 760 para conducir el agua a través de una tubería subterránea que cruce la propiedad de Carlos. El juez autoriza la servidumbre previa indemnización a Carlos por los daños y perjuicios que la instalación pueda causar. Además, dado que se trata del establecimiento de riesgos, en el caso 1 del artículo, Luis también tiene derecho a construir un canal de salida para aguas sobrantes que regresaran al cauce natural una vez utilizadas. Esto es decir, de que sí se puede pasar una tubería de agua por algún terreno que definitivamente pues sea necesario el cruce de tubería. Esto bajo un acuerdo que se pueda dar, o también puede darse sobre una servidumbre forzosa. Pues esto se encuentra en el artículo de 760, la cual pues acá nos dice que el juez sí autorizó, solo que si la persona, en este caso, si Carlos Gómez ve que su terreno pues eh, sufrió o tiene daños o tiene perjuicios, él puede pedir esa indemnización para que cubra pues este error, este deterioro que pudo haber sufrido su propiedad. Servidumbre legal de paso. La servidumbre de paso en Guatemala es un derecho real que se establece sobre un inmueble en beneficio de otro inmueble perteneciente a distinto propietario con el fin de permitir el paso por el primero para acceder al segundo. Este derecho se constituye principalmente cuando una propiedad no tiene acceso directo a la vía pública y necesaria y necesita atravesar un terreno ajeno para su ingreso y salida. Es esencial para garantizar la funcionalidad y el valor de propiedades que otro modo quedarían aisladas. Es lo que le explicaba en la diapositiva anterior sobre que si ustedes piensan negarse o a llegar a un acuerdo con su vecino acerca de no permitirle este paso de acueducto, de tuberías, de desagües,
Entonces, el vecino, vecina o la persona quien necesite o ocupe este favor, si así lo queremos ver, pues puede acudir hacia una servidumbre de paso de manera forzosa. Esto pues establecido por un juez basándose pues en el artículo que ya hemos mencionado. Y pues acá tenemos un ejemplo, lo cual nos indica que el señor Juan López es propietario de una finca agrícola llamada El Mirador, ubicada en el municipio de Salama, Baja Verapaz. Su terreno no tiene acceso directo a la carretera principal, ya que está rodeado por las propiedades de otros vecinos. El terreno colindante pertenece a la señora María Hernández, quien sí cuenta con una salida directa hacia la carretera para poder entrar y salir de su finca. Juan necesita pasar por una franja de terreno que pertenece a María. Ante esta situación, Juan solicita ante el juez la constitución de una servidumbre legal de paso conforme al artículo 765 del Código Civil de Guatemala para poder abrir un camino de 3 metros de ancho a través del terreno de María. El juez autoriza la servidumbre ordenando que Juan indemnice a María por los posibles daños o molestias que el paso ocasiona. Gracias a la servidumbre, Juan puede transitar libremente con sus vehículos y animales para realizar las actividades agrícolas en su propiedad. Es decir, sí puede llegar a suceder esto. Las personas pues se niegan al poder ceder este paso. eh, pues sí, en el Código Civil eh, establece que cuando se dan esos casos, pues hay una resolución solo que de manera forzada, pues esto a través de la intervención de un juez. De las servidumbres voluntarias. Son servidumbres establecidas por un acuerdo entre las partes donde se pacta el uso de un predio sirviente para el beneficio de un predio dominante, sin que exista una necesidad imperiosa acuerdo entre ambos propietarios. El propietario de un inmueble puede establecer en él las servidumbres que sean convenientes en el modo y forma que mejor parezca. Las obligaciones del dueño del predio dominante. El dueño del predio dominante debe hacer a su costa las obras que fueren necesarias para que al dueño del predio sirviente no se cause por servidumbre más gravamen que el consiguiente a ella. Si por su descuido u omisión se causare daño, está obligado a la indemnización, o sea, el pago. Y acá pues nos habla sobre la extinción de la sobredumbre de manera voluntaria, pues lo encontramos en el artículo 817, siempre del Código Civil. Por el no uso, cuando la servidumbre fuere continua y aparente por el no uso de 3 años, contados desde el día en que dejó de existir el signo aparente de la servidumbre, cuando fuere descontinua o no aparente por el no uso de 5 años, contados desde el día en que dejó de usarse por haber ejecutado el dueño del fondo sirviente, acto contrario a la servidumbre o por haber prohibido que se usare de ella. Entonces, por estos y estos otros 3 puntos que nos indica, se puede llegar a la extinción o a cesar esta servidumbre de manera voluntaria. Y en este último apartado, pues está la jurisprudencia, es decir, los criterios, las interpretaciones o decisiones que pues pueden ser emitidas por algún tribunal pues de justicia, y la cual nos indica que ver sentencia del expediente 11-2013 de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, no pueden admitirse las argumentaciones del recurrente, ya que este artículo 734 del Código Civil no contiene prohibición alguna para que el usufructuario pueda comparecer a defender sus derechos, así como tampoco contempla que únicamente el propietario posea legitimación para resguardar su propiedad, ante lo cual, al no existir limitación alguna, el usufructuario se encuentra facultado para ejercitar todas las acciones inherentes a la posesión contra los actos que le ocasionen un agravio sobre el derecho que detenta, lo que confiere la legitimación procesal para hacer valer eh, estime per- lo que estime pertinentes.
Y pues así, acá pues les dejo en ese apartado lo que viene siendo la jurisprudencia acerca de ese tema, pues esperando que lo que pues hoy hablé sea de aprendizaje y disculpa si en algún momento pues me quedo corto en cuanto a lo que dije, pues es una manera en el cual estamos descubriendo y analizando y pues en esta ocasión desarrollando con ustedes este tema. Entonces, esperando que ha sido de su agrado y como lo dije al principio, específicamente de su conocimiento.